Pues la semana pasada compartíamos de la importancia de ajustarnos a la palabra de Dios en nuestras vidas para hacer conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿verdad? Porque haciéndolo y ajustándonos como se nos dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fue la última cita que hicimos el domingo de la semana pasada. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, sí, ajustándote a la palabra de Dios, ¿verdad? A sus instrucciones y a sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque tenemos entonces como cristianos una gran responsabilidad en la relación con Dios y también con la iglesia. ¿Sí? Esta responsabilidad que tenemos como cristianos es ser hacedores de la palabra, poniéndola por testimonio. No es nada más decirnos cristianos, somos cristianos, pero tenemos responsabilidades y las vamos a escuchar el día de hoy. Debemos de aprender a caminar siempre en la dirección correcta. Y hoy Dios nos está llamando a levantar nuestras tiendas, es decir, a caminar en las ordenanzas de acuerdo a su voluntad, como Él precisamente nos lo está diciendo que debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque en muchas de las ocasiones nosotros somos quienes estamos dirigiendo nuestros pasos por buscar los intereses personales. Y dentro de esos intereses personales que tenemos es que podemos desviarnos de la palabra de Dios y de cómo hacer los ajustes en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de ver entonces hacia adelante, debemos de ver hacia el reino de Dios para atender precisamente el llamado que nos ha hecho para engrandecer su reino. Debemos siempre buscar primero a Dios más que las bendiciones que nos puede entregar. Ya sabemos de parte de la palabra que las bendiciones son producto de su obediencia, de hacer los ajustes necesarios en su vida para que sean conforme a la palabra. Trabajar en la obra del reino de Dios no es tan solo tener un templo bonito, no es tan solo eso, sino que más importante es ganar almas, que las personas sean salvas por medio de la palabra. Y como bien lo sabemos, no lo vamos a lograr por nosotros mismos o por nuestras estrategias, no vamos a descubrir nosotros el hilo negro para que las almas sean salvas, ¿verdad? La forma de llevar a cabo este engrandecimiento del reino es que nosotros nos ajustemos a lo ordenado. ¿Recuerda qué es lo que dijo Jesús cuando ascendía al cielo? Id y haced discípulos, bautizándolos. ¿A cuántos ha ganado usted para el reino de Dios? Lo dejo en su corazón la pregunta. ¿A cuántos ha ganado usted para el reino de Dios? Es una responsabilidad de ser cristiano. Cruzar el Jordán tiene sus complicaciones, como lo hablábamos la semana pasada y como también nuestro hermano Gustavo ya nos habló de lo mismo y de la preparación que se debe de tener, ¿verdad? Cruzar el Jordán tiene sus problemas. Y no es en los problemas en donde debemos de centrar nuestra mirada para pasar o dejar de pasar, ¿verdad? No, sino que Jesús nos dio una promesa cuando se iba ascendiendo y nos deja esta ordenanza. ¿Qué fue lo que Él dijo? Que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. De manera que tenga esa certeza en su corazón. Esta es una promesa de parte del Señor. Haga la suya y encárnela. De ahí la importancia de ajustarnos a lo ordenado en la palabra de Dios. Pues vamos a continuar y abra su Biblia
preferentemente, como les digo, su Biblia de papel y busque el libro de Josué en el capítulo 3. ¿Todos tenemos Biblia de papel? Amén, gracias a Dios. Josué capítulo 3 y voy a darle lectura de los versículos 14 al 17, de manera que usted en esta lectura que haré siga usted con su vista. Josué 3, capítulo 3 y versículos 14 al 17. Y dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el acta entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, diciéndonos que tú eres con nosotros, Señor. Perdónanos porque nosotros nos olvidamos de esta porción. Nosotros nos olvidamos de esta tu promesa, Señor. Pero aquí estamos como pueblo delante de ti, preparando el levantamiento de estas tiendas para cruzar precisamente el Jordán, confiados, Señor, de que eres tú y tu presencia quien nos limpiará el camino para llegar a ese lugar que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Guarda, Espíritu Santo, te pido. Guarda mi corazón, mis pensamientos y mis palabras. Y que esta enseñanza tuya desde tu palabra sea en nuestros corazones para testimonio. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la serie Levanta tu tienda y camina. Y hemos venido diciendo que esta tiene que ver con la preparación de la iglesia en santificación primero para lo que viene, ¿verdad? Y el mensaje de hoy tiene por título: dirige tus pasos. Haremos un recorrido por 2 puntos durante este mensaje. Punto número 1, decisión. Y dice el versículo 14 al que le dimos lectura, una porción dice: partió el pueblo de sus tiendas. ¿Para qué partió el pueblo? Para pasar el Jordán, ¿verdad? El pueblo estaba en espera ya de cruzar el Jordán, ya listo, fíjese, ya estaba listo, sí, bajo las instrucciones de Josué. Y después de que hicieron como se les dijo, decidieron levantar sus tiendas, preparándose y dirigir sus pasos hacia el lugar que Dios les había dicho que ya tenía prometido para ellos, ¿verdad? Una vez que Josué transmitió al pueblo primeramente la palabra de Dios, ajustándose a las mismas, estas palabras de Dios infundieron la confianza de que no irían solos, sino que estaba el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, y es quien estaría con ellos en todo momento, porque nuestro versículo 14 que leímos dice, estaba para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca
del pacto, ¿verdad? Las instrucciones que le fueron dadas al pueblo por parte de Dios entonces debían llevarse a cabo tal y como se los ordenaba. De manera entonces que el pueblo levantó con confianza de ese lugar en que se encontraban. ¿Y dónde se encontraban? A las orillas, ¿verdad? Frente al río Jordán, el cual ellos veían que era un verdadero problema, que era un problema mayúsculo ante sus ojos. Pues como leímos en la lectura, se desbordaba el río por todas partes y no había por dónde pasar, ¿verdad? No sabían cómo iban a pasar al otro lado en donde les esperaba la conquista que el Señor ya les había prometido de esa tierra donde fluye leche y miel. Pero para lograrlo, primero ejercitaron su fe y dirigieron sus pasos. Ejercitar su fe fue que le creyeron al Señor y tuvieron confianza en Él y dijeron, vamos a ir. Hoy en Luz y Sal estamos viviendo este llamado a la preparación de primero santificarnos para poder ejercitar nuestra fe tal como lo ordena el Señor, para que entonces levantemos las tiendas y sí dirijamos los pasos y crucemos el Jordán. El pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios, que era cruzar, pero no sabían cómo la obtendrían, ¿verdad? Y esto es bien interesante, fíjese. A sus ojos tenían un problema grande. No sabían cómo iban a pasar, pero estaban confiados en Dios. De manera que nosotros hoy no necesitamos saber previamente los actos que va a llevar a cabo Dios para cumplir sus promesas y crucemos el Jordán, porque Él cumple, el Señor cumple. No olvide que estamos preparándonos para hacer nuestro examen de fe. Y esto lo comentamos la semana pasada. Lo que debemos de tener entonces es fe para irnos de aquí levantando nuestras tiendas. Una fe suficiente para levantarnos y dirigir nuestros pasos hacia el lugar que Dios ya tiene para Luz y Sal. Como iglesia, estamos llamados a tomar el camino correcto, el camino que ya tiene trazado el Señor. No nos corresponde a nosotros ir a buscar nuevos caminos o veredas que nos hagan más corto, ¿verdad? Ese camino, ese andar. Nos corresponde, sí, ser unánimes en las acciones que debemos de tomar, porque la misión no es nuestra. La misión es del Señor. La misión es de Dios. Todos entonces estamos llamados a trabajar de la misma manera como iglesia, sin disensiones, sin enojos, sin pleitos, sin señalar quién puede hacer el trabajo o no, o de qué manera se debe de hacer. Porque lo tenemos que hacer a la manera de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Acompáñeme ahora a la carta, a la primera carta de Corintios, en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya está ahí? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Lo ha dado Dios, ¿verdad? Y el 7 también dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Se da cuenta que no son estrategias humanas, sino es de parte del Señor. De manera, iglesia, entonces, que tenemos que levantar nuestras tiendas. ¿Para qué debemos de levantar nuestras tiendas? Para dirigir
nuestros pasos precisamente dando cumplimiento al llamado de conquistar almas para el Señor Jesucristo. No es tan solo el cambio de domicilio físico. El levantar nuestras tiendas es ponernos a hacer la responsabilidad a la que hemos sido llamados, porque todos tenemos la misma responsabilidad cristiana. Las almas están ahí. El evangelio de verdad lo tiene usted aquí. El lugar al que vamos está allá delante de nosotros. ¿Pero qué vamos a ir a hacer? ¿Un club social? No, tenemos responsabilidades. No es nada más responsabilidad del pastor o de los líderes o de los ancianos el trabajar para la obra. Todos tenemos la misma responsabilidad. Así es que prepare su corazón para levantar su tienda, su comodidad y ponerse a trabajar en esa responsabilidad del Señor. Porque ya lo vimos, el crecimiento lo da Dios. Vamos a plantar, ¿sí? Como dice la palabra, sí, vamos a plantar, vamos a regar, pero ¿quién va a dar el crecimiento? El Señor, ¿verdad? Correcto. Dejemos atrás entonces el problema que podemos ver adelante. ¿Cuál es el problema que tenemos adelante? Posiblemente pueden ser las carencias que tenemos, las dificultades para caminar, para trasladarnos a este lugar, ¿verdad? Y mejor hay que ponernos a trabajar, sin disensiones, como lo dije anteriormente, sin pleitos, sino unánimes, como el cuerpo que somos, armonioso, y cada uno hacer nuestra parte y cumplir la responsabilidad que tenemos como creyentes. Si nosotros cumplimos con fe y nos ajustamos a ser obedientes a la ordenanza, tenga por seguro que tendremos victoria en nuestro Señor Jesucristo, porque es únicamente Él quien nos da el crecimiento. Salgamos de la comodidad. Salgamos de la comodidad. Luz y sal. Luz y sal. Toma la decisión y dirige tus pasos. El reino de Dios, como sabemos, está establecido en nosotros, ¿verdad? En cada uno de nosotros. De manera que cada uno de nosotros somos iglesia. Ahora, ¿qué pretexto o justificación tiene usted para no tomar la decisión de levantar su tienda y dirigir sus pasos? Pero, ¿hacia dónde? Ya dijimos hacia dónde va a dirigir sus pasos. Pero puede pensar también que la nueva ubicación del templo que tendremos de Luz y Sal es muy lejos, que está lejos, que le va a dar trabajo, que no hay estacionamiento, que no hay aire acondicionado, que le falta aquí, que le falta allá. Muchos pretextos y justificaciones puede tener, ¿sí? Eso es lo que le va a decir al Señor, por eso no voy a ir allá. ¿Cuál es su justificación o su pretexto? Estamos llamados a dirigir nuestros pasos y estos pasos, insisto, tienen que ver con proclamar el evangelio y llevar a las personas al lugar en donde ahora sabemos que fluye leche y miel, y donde fluye leche y miel para nosotros es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, es que debe usted entonces de tomar decisión de levantarse. Vaya ahora al evangelio de Juan en el capítulo 4. Y busque el versículo 38. 4:38. Y dice, y está hablando el Señor Jesucristo, dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. No somos los primeros. No somos los primeros. Ya entramos a una labor que ya alguien la precedió, ¿verdad? Es mismo Jesús quien nos ha enviado a recoger lo que Él ya ha trabajado. Porque Jesús vino y trabajó y nos enseñó, y ahora tenemos que seguir nosotros ahí. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ganar almas para el reino. Arrepentíos fue lo que vino y dijo, de manera que el ganar almas tiene que ver con la siembra y la cosecha. La siembra es sembrar el evangelio y la cosecha es que usted ganará un alma para el Señor. Y es Dios quien estará preparando esa siembra en sus corazones. Es Dios quien prepara el camino. Ahora como enviados nos corresponde entonces sí dirigir nuestros pasos. Seamos luz y sal, proclamando la salvación y preservando el evangelio. Esa es su responsabilidad de ser cristiano. Punto número 2. Dios lleva a la conquista. Y dice el versículo 15 de nuestro texto base: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. ¿Quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes, ¿verdad? Dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del arca. Se metieron al problema. Lo que para el pueblo era el problema, porque dice este mismo versículo, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y esta escena entonces nos hace pensar que es un ejemplo hoy para nosotros en la esencia del evangelio. Levantar tu tienda y dirigir tus pasos no es fácil. No es fácil andar el camino. Te mojarás los pies. Pero debemos de tener la certeza de que, como este texto nos lo está diciendo, nos dice que el arca del pacto se encontraba presente. El arca del pacto es la presencia de Dios que guía el camino por donde debes de andar. Si usted cree que la presencia de Dios es con usted, entonces ¿por qué buscamos pretextos, justificaciones o dificultades en el camino que debemos de seguir? ¿Por qué? Porque dudamos. O porque no tenemos pues la certeza de que esa presencia de Dios camina conmigo. Dios nos ha marcado un único camino para obtener el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Por qué vamos a levantar las tiendas, iglesia? Para continuar en el camino, escuche bien, para continuar en el camino que tiene nombre y se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es nuestra certeza, Él es el que nos limpia los obstáculos, Él es el que nos envía, Él es el que nos da su palabra y junto con el Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza para tomar decisión, levantar nuestras tiendas y dirigir nuestros pasos. Hemos caminado con Jesucristo. Él es el camino que debemos de seguir. Y ese camino es aquí, en este lugar, en donde hemos permanecido por 6 años. Y de igual manera, es el camino en el lugar en donde estaremos. Vaya ahora a Hebreos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10. Y este nos dice, Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10. A veces se necesita una Biblia con letra más grande para encontrarlo, ¿verdad? Dice así:
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? ¿Quién sufrió las aflicciones? Sí, ¿verdad? El camino para llevar y proclamar el evangelio tiene también sus dificultades, entonces. Tal vez por ello nos negamos a dirigir nuestros pasos. Estamos en temporada de lluvias, por ejemplo. Ay, no vamos a salir a los hospitales a compartir la palabra porque está lloviendo. Es una parte de una dificultad. Pero si verdaderamente nos lo proponemos, vamos a ir y lo vamos a hacer. No somos nosotros. No queremos entonces pagar el precio. Tristemente, preferimos la comodidad. Pero cuando usted paga el precio, la recompensa es saber que tomó la decisión y dirigió sus pasos para que muchas almas se salvaran, que fueran liberadas de la esclavitud del pecado y llevados a libertad por el camino trazado por Dios. Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la ordenanza a la que debemos de ajustarnos y trabajar en el reino. Y el gozo usted lo va a experimentar de acuerdo a la palabra de Dios cuando tome la decisión. Dice el mismo versículo 16 de nuestro texto principal: las aguas que venían de arriba se detuvieron. Y dice que como un montón. Nada, escuche bien, nada impedirá que dirijas tus pasos. Y los obstáculos que veas en el camino o que crees en tus pensamientos y en tu corazón se van a detener. Se van a detener porque vas a creer que la presencia misma de Dios es contigo y lo vas a hacer por fe. Entonces, ¿por qué la justificación? ¿Por qué el pretexto? ¿Por qué nuestros pensamientos nos detienen o el corazón? Por el enemigo. El enemigo está trabajando para impedir que levantemos nuestras tiendas y dirijamos nuestros pasos. Es quien hace que veamos problemas y pongamos justificaciones para no llegar hacia ese lugar que nos espera. El enemigo, usted bien sabe que nos ataca con dardos de fuego. ¿En dónde? ¿Verdad? Y siembra precisamente en los corazones diferentes mentiras que creemos que son verdad. Así es. ¿O no ha pensado usted mentiras o pretextos como para no dirigir sus pasos? Pero la principal mentira, y escuche bien esto, la principal mentira es la que de manera personal usted ha levantado en su corazón para detener su andar y no dirigir sus pasos. No olvide que siempre será mejor ajustarnos al ordenado, al mandato de dirigir tus pasos al lugar que Dios ya tiene preparado. Si lo tiene preparado Dios, ¿por qué estamos dudando? ¿Por qué no queremos cruzar el Jordán si decimos que la presencia de Dios es conmigo? Piense en este momento en la justificación o pretexto que tiene para no cumplir su responsabilidad. Piénselo. Cualquiera de ellas es una mentira del enemigo que está ya sembrada en su corazón para no salir y tomar esa responsabilidad cristiana que tienes. ¿Sabe cuántas horas al día trabaja el enemigo? 24, ¿verdad? ¿Y cuántos días a la semana? 7. ¿Cuántas horas le dedica usted a la lectura de su palabra para fortalecerse espiritualmente?
El enemigo no quiere que dirijas tus pasos a proclamar el evangelio, quiere que estés cómodo. No quiere. Te dice, no pagues el precio. Quédate en tu casita y ve Netflix. Vamos a Juan. Estamos estamos en Hebreos. Vamos a Juan, por favor, al Evangelio de Juan. En el capítulo 8, y vamos a leer esta parte del versículo 44. Juan 8, versículo 44, es la segunda parte de este versículo. Y dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo, padre de mentira, habla de suyo. Y muchas veces todos le hacemos caso y preferimos la comodidad. Pero el mismo Señor nos está haciendo la advertencia. ¿Quién es el padre de mentira? Para que usted no levante su tienda y no dirija sus pasos. Cualquier mentira que levantas en tu corazón para no tomar la responsabilidad de trabajar en el reino de Dios, ya sabes entonces de quién proviene. Y la misma palabra, la Biblia, es quien nos está diciendo, ¿verdad? Pero déjame decirte también que de acuerdo con la Biblia, esas mentiras serán detenidas para dar paso libre y dar cumplimiento de conformidad a los planes y propósitos de Dios para tu vida, para la vida de la iglesia y para la vida de aquellos que aún faltan por conquistar, por aquellas almas que tenemos que ir a predicarles la palabra de verdad. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Los problemas, las mentiras que sembramos en nuestros corazones se detienen. Amarás al Señor tu Dios por sobre tus problemas, por sobre tus dificultades, por sobre tus temores. Sí, por sobre todas las cosas, dice la palabra. Y muchas veces le damos más importancia a mis dificultades, a mis problemas, a mis emociones, a mis actividades sociales, en fin, ¿sí? Pero confíe usted en que esas aguas, que esos problemas que vienen de arriba se detienen. Aquello que te impedía avanzar, aquellas mentiras son detenidas por tu fe. Por tu fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Haz tu examen de fe. Es Jesús quien no te dejará ni te desamparará cuando andes trabajando en la obra del reino. ¿Eres cristiano? ¿Tienes responsabilidad? Sí. ¿Debemos de trabajar? Sí. ¿O debemos de estar en lugar cómodo? Tenemos que pagar el precio. Pero no te afanes, iglesia, y tampoco te inquietes. Podrás escuchar muchas voces que quieren que no te levantes, que no dirijas tus pasos, y que te pueden decir que ahora eres un religioso, o que eres un legalista, o que eres un fanático. ¿Hasta allá vas a ir a la iglesia? Está lejos. Y tristemente, muchas veces es fuego amigo el que te ataca. Y fuego amigo estoy hablando de aquí adentro, para que les quede claro. Hasta allá no voy a poder. No me van siguiendo a mí. Si usted tiene fe, irá siguiendo al Señor Jesucristo. Usted tendrá su responsabilidad.
Usted deberá de tomar su decisión o no, pero no es conmigo. Es usted y Jesucristo. Muchas veces, aunque el templo, la iglesia esté lejos, esté cerca, perdón, no vamos. No vamos. Pero sí, si nos dicen, está hasta allá, está muy lejos. Recuerde que esas son mentiras del enemigo para apartarnos de trabajar en el reino. Todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero siempre hay tiempo para cumplir las responsabilidades que tenemos como cristianos. Como cristianos. La palabra de Dios es clara. ¿Eres cristiano? Pues entonces permanece en la palabra. Permanece en la palabra. Estamos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 8, y ahora vaya al versículo 32. Esto es hermoso si lo creemos por fe. Dice Juan 8:32: y conoceréis, y la verdad os hará libres. Vamos a leerlo todos juntos, pero fuerte, encarnándolo en el corazón. Y conoceréis, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que quiere usted sembrar en su corazón y en su pensamiento? ¿La mentira y la comodidad, o seguir a Jesucristo, pagar el precio para ser libre? Eres libre. Y fíjate bien, eres libre de dirigir tus pasos. O sales de la comodidad o te quedas en la comodidad. Pero como cristiano hoy sabes que el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? Y de manera que entonces debemos de tener esa llenura del Espíritu Santo y estar atentos para no hacer caso a esas voces de mentira que nos llaman a no levantarnos, o que nos llaman a andar por el camino equivocado. Debemos de aprender, ¿sí?, a depender del Espíritu Santo para dirigir nuestros pasos en la dirección correcta. Debemos de aprender a trabajar en el reino. Y trabajar en el reino es buscar primero a Dios, amarlo, obedecer sus mandatos, y después, lo sabemos por parte de la palabra, las bendiciones van a llegar a nuestras vidas. Trabajar en el reino es engrandecer el reino de Dios. Dios tiene que ver con proclamar el Evangelio. Dios tiene que ver con las conquistas de las almas. Y Dios tiene que ver con hacer creyentes para llevarlos a ser verdaderos discípulos. Los problemas que se viven en la vida diaria detienen nuestro andar. Sí. Porque estamos viendo primero delante de nosotros el Jordán, el problema, lo grande, lo gigante, ¿verdad? Y después de ello, creemos las mentiras del enemigo para no cumplir las ordenanzas, para no levantarnos. Usted conoce al apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, lo conoce. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en él? Que fue primero un perseguidor de cristianos. Sí, lo fue. Sí lo fue. Pero mejor piense en Pablo como el misionero que fue, como el plantador de iglesias y como el evangelizador que llevó el mensaje de salvación, no importando las consecuencias que sufrió. Tomó decisión de cruzar el Jordán. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, sufrió de azotes, sufrió de encarcelamiento,
trató de lucir él, no, hizo lucir a Dios, hizo lucir a Jesucristo. Cuando Él da testimonio de la palabra, no es mírame, es míralo a Él, míralo a Él. Eso es dar testimonio de la palabra. Pablo vivió por la causa del Evangelio. La causa del Evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo. Luz y sal. Salgamos pues entonces de la comodidad en la que nos encontramos, dirigiendo nuestros pasos a ese lugar que Dios ya tiene señalado para nosotros. Póngase de pie, iglesia. ¿Cómo imaginaste que sería tu vida dirigiendo tus pasos al venir a los pies de Jesús? Así como el pueblo que salió de Egipto y caminó por el desierto con quejas, a pesar de que era la nube y la columna de fuego que es la presencia de Dios, y hoy la tenemos. Y hoy la tenemos. ¿Cómo se imagina usted que sería su vida dirigiendo los pasos al venir a los pies de Jesús? ¿Cómoda? ¿Libre de problemas? ¿Sin tener que pasar el Jordán? ¿O recibir únicamente bendiciones? ¿Cómo imaginaste que sería tu vida dirigiendo tus pasos al venir a los pies de Jesús? Sin responsabilidades cristianas y decir nada más soy cristiano, sin ajustarte a cumplir sus ordenanzas. Hermano Luis Alá, ama a tu iglesia, ámala, trabaja por tu iglesia, trabaja por tu Señor Jesucristo, y ama también a tu prójimo para predicarle el Evangelio. De manera que hoy que vamos a cruzar el Jordán, tenemos mucha tarea que llevar a cabo. Salga de su comodidad. Y si quiere una estrategia para hacerlo, ore, hable con Dios y que el Señor le llame y le diga cómo lo va a hacer, porque no lo va a hacer usted en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Levanta tu tienda, hermano. Dirige tus pasos, porque el Señor nos dice: yo estaré